Bien, aquí de vuelta con el matutino del país, recibiendo en este momento al doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, quien es un destacadísimo abogado del país, especialista en materia constitucional, y a quien hemos invitado no solamente para que nos evalúe el proceso eleccionario a propósito de la elección en los próximos días de los nuevos miembros, entre los nuevos otros magistrados temas del Tribunal Constitucional, sino también aprovecharlo para que nos dé su parecer sobre toda Usted la es amigo del problemática doctor jurídica Cristóbal. del país. Así es. Parece que no, porque meterlo en un tema como eso es engorroso. Doctor, vamos a iniciar imagínate, entonces con otros temas hay que sí es muy aprovecharlo. engorroso. No, es de manera No se puede rehuir. a esa Bienvenido situación. entonces, doctor. Sentado aquí uno sabe que se tiene. ¿Cómo está todo, doctor? Todo en orden, todo en orden. Gracias por la invitación. Siempre es un Usted placer no estar aquí. participó en este proceso de evaluación de la, ¿cómo se llama? Del Consejo Nacional de la Magistratura. No, estoy mirando. Está mirando. Estoy mirando. Desde la Y grada. entonces desde las gradas, y hoy también se destapa con un ¿Y interesantísimo usted qué está artículo. percibiendo allá Que hasta no, el momento, precisamente, doctor, usted habla sobre las perspectivas y todo lo que eso, los retos que plantea esa selección. Háblenos un poquito de eso de manera sucinta, muy interesante su artículo de hoy. Sí, bueno, el Consejo ya anunció que en 2 días va a anunciar su decisión. Creo que mañana concluye la fase de evaluación y deliberarán y decidirán. Yo pienso que el primer dato importante de este proceso es que salen los 5 integrantes que quedaban de la primera promoción de jueces que fueron designados el 21 de diciembre del año 2011. Y con ellos sale la memoria histórica más antigua del tribunal. En segundo lugar, sale lo que podríamos denominar el bufete directivo del tribunal. Es decir, porque no solo el presidente, sale también el primer y segundo sustituto del presidente, Sí. que también habían sido designados excepcionalmente por 12 años en el 2011. Ese es un primer dato importante. Luego está el tema de la presidencia del tribunal. Pienso que es uno de los retos que tiene importantes, que tiene por delante el Consejo en este proceso de designación y evaluación. Porque tal vez cuando uno mira con 12 años de perspectiva, la decisión más relevante y más significativa que se adoptó en el 2011 fue la de designar al profesor Ray Guevara como presidente del Tribunal Constitucional, por muchas razones. Y la más importante, tal vez, tiene que ver con la trayectoria de hombre de Estado que ha acompañado al profesor Ray Guevara a lo largo de más de 40 años en la República Dominicana, en todos los escenarios. El de la dirigencia partidaria, el del hombre de la diplomacia, el del ministro, el del legislador, pero sobre todo el don de gentes, como dicen, que Sí. caracteriza al profesor Ray Guevara. ¿Por qué esto es importante? En una persona que preside un órgano como el Tribunal Constitucional. Primero, porque todos los órganos colegiados anidan el germen de la controversia, de todo el mundo quisiera tener los cargos de más preeminencia en los órganos colegiados, pero además el Tribunal Constitucional en concreto es un órgano que resuelve algunos de los problemas de más alta controversialidad política y de más alta controversialidad ideológica y económica. Eso entre 13 integrantes, cada uno de los cuales asume que tiene razones suficientes para hacer valer su idea del caso, plantea una dificultad
mayúscula para gestionar el consenso que permita tomar decisiones. Eso exige entonces alguien con capacidad cohesionadora. No solo cohesionadora del órgano como tal, sino cohesionadora también en el plano de la gestión de ese consenso. Eso requiere autoridad, eso requiere que los demás te reconozcan como el líder del equipo. Eso requiere que tu liderazgo no esté en cuestionamiento, y no solo tu liderazgo como gerente, sino tu liderazgo como juez con conocimiento de la trascendencia de las decisiones que se toman. Entonces, con todo eso llegó al Tribunal Constitucional el profesor Rey Guevara, y eso ha sido clave en la instalación, puesta en funcionamiento y evolución del Tribunal Constitucional en estos 12 años. Por eso yo digo en mi artículo de hoy que por ahí anda, en ese aspecto está probablemente el reto más importante del Consejo en las próximas 48 horas. Ese temor suyo ha sido manifestado por otros actores de la vida jurídica del país, esa enorme preocupación sobre quién habrá de asumir ese rol que ha estado asumiendo Melton Rey Guevara en los últimos años. Va a ser difícil para el Consejo Nacional de la Magistratura poder sustituir a un personaje de esas características que usted ha descrito. Hay así a grosso modo, la posibilidad de que los exponentes en lo que han sido sometidos a esa estimación o valoración por parte del Consejo, exista un sustituto con esa característica que usted mismo ha resaltado hoy. Mira, una de las características frecuentes en este tipo de procesos y en este tipo de instituciones es que muchas veces no sabemos nada de las dotes, de las capacidades de una persona hasta que empiece a ejercerlas. Sí. Entonces, ¿yo a qué aspiro? Yo confío en que el Consejo tomará la mejor decisión, porque realmente un error en este aspecto puede tener consecuencias indeseadas, Exacto. no solo para el Tribunal Constitucional, sino para la sociedad a la que sirve el Tribunal Constitucional. Y de hecho tiene que haber alguien que lo sustituya con mucha dignidad y que emule en cierto modo lo que ha sido el patrón conductual, ¿verdad?, del doctor Guevara. Ahora, déjeme preguntarle algo como de conocedor de la materia. ¿Existía un precedente o existe un precedente semejante al que encarna el doctor Guevara? Porque me llama mucho la atención, perdóneme doctor, que en un país donde es tan difícil lograr un consenso de esta naturaleza, no he oído a nadie en lo absoluto, observarle algún elemento, ¿verdad?, negativo. No, y mira qué es lo interesante, en el Tribunal Constitucional no son pacíficas las decisiones que se toman, se dan golpes en la mesa de vez en cuando, se sube el tono de la discusión en las deliberaciones. Es en esas circunstancias donde se hace presente la importancia del ente cohesionador, del sujeto con capacidad y autoridad para llamar y ser escuchado cuando llama a la mesura. Sí. Entonces, precedente no, porque no habíamos tenido. No o sea, teníamos, el ¿verdad? Tribunal Exacto. Constitucional es una creación de la reforma constitucional del año 2010 y un año y casi 2 años después de la reforma constitucional es que se designa por primera vez la primera promoción de integrantes del tribunal. Por tanto, digamos, también es un mérito añadido. Es decir, porque no es que llegó a un tribunal con una historia, es que le correspondió primero, buscar un lugar donde sesionar, porque no había local para el Tribunal Constitucional. Fue en la Universidad Iberoamericana que comenzaron. donde
en la parte que se conoce como la casona, que era donde estaba la biblioteca de don Manuel Arturo Peñavalle, donde en conversaciones con el entonces rector de UNIBE, se dijo, bueno, aquí puede ser. Y ahí se pasaron los primeros 7 meses. Los primeros 7 meses. Entonces, es desde ahí. Es un tribunal hecho, construido, ¿no? Por esa primera promoción de jueces, por supuesto, con el apoyo, en este caso de UNIBE, pero también de los sucesivos gobiernos que de alguna manera apoyaron, no como pudieron haberlo hecho, hasta que al final se asentó donde hoy están las instalaciones, pero fue hecho en todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí, sí. La definición de la normativa Va a interna ser que lo iba a declarado el regir. padre del tribunal, definitivamente. Se lo doctor merece. Guevara. Mire, brevemente, escúchame, Sí, brevemente. Realmente, en este proceso que se está dando de escogencia de los nuevos integrantes, ¿ha existido una indiscreción o quizá fruto de la desesperación que podrían tener algunos, con cierta lógica y racionalidad, ya han comenzado a mencionar nombres? ¿Qué ha pasado ahí realmente? Eso no son indiscreciones, eso son, porque la indiscreción es hacer de conocimiento algo que es y que no debería hacerse de conocimiento, Exacto. pero el rumor no. El rumor, ese es un rumor, entonces. Los rumores son esos Son rumores. especulaciones. Invento, entonces, Exacto. de rumores, de especulaciones. Pero tiene lógica y racionalidad esa especulación, no, ese hombre, rumor, como usted le quiera de catalogar. rumores y de especulaciones en un programa tan serio y tan prestante como este no se debe hablar. Doctor, No, doctor, no, en su escrito usted analiza vertientes sumamente interesantes y valiosas. Habla de los riesgos y las ventajas que presenta elegir entre varias aristas. Los riesgos y ventajas de elegir del equipo de jueces actuales y otros de nueva designación. Además de los retos que plantea también la manera equilibrada de armonizar la cuota de hombres y mujeres. Me parece muy interesante, pero lo que más yo quiero que usted nos abunde un poquito sobre eso es la selección de los jueces, los riesgos y ventajas de la selección de los que están, más los de nueva designación y las preferencias partidarias de los que se designan. Mira, el Consejo tiene facultad, el Consejo Nacional de la Magistratura, para designar al presidente y el primer y segundo sustituto del presidente del tribunal. No le impone ni la Constitución ni la ley orgánica del tribunal la procedencia, de dónde debe provenir el presidente, si de fuera del tribunal o de dentro. Por tanto, podría elegir de entre los que permanecen en el órgano Y lo que o llega. dentro de los que se postulan, que vienen de la sociedad, que vienen del Poder ¿Aún no Judicial, participando ellos etcétera. dentro de la ponderación? No, tienen que participar. Ok. Ahora, Los miembros actuales. Los miembros actuales no tienen que ser evaluados porque ya lo fueron. Ok. O sea, ya lo fueron y significa que ya el escrutinio sobre sus méritos lo aprobaron. Y de eso Por- podemos sacar al presidente. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo en mi artículo? Hay ventajas y riesgos en cualquier decisión. O sea, decidir a alguien de dentro presenta una ventaja de entrada, es decir, alguien de dentro conoce el Exacto. tribunal, conoce la mecánica de funcionamiento del tribunal. Es portador de por lo menos una buena parte, en función de del tiempo que tengan, de la memoria acumulada del órgano. Sin embargo, eso tiene un inconveniente sensible. ¿Por qué? Porque cuando si se crea como precedente, si se abre esa posibilidad, lo que vamos a tener es que en cada convocatoria, y el Consejo debe sesionar cada 3 o 4 años para modificar parcialmente el tribunal, vamos a tener escenarios de luchas intestinas, de pugnas, para visibilizarse y ser tomados en cuenta como candidatos. Y eso tiene impacto no solo en la mecánica de funcionamiento interna del tribunal, eso también abre las compuertas para
procesos indeseados de lobby frente a instancias de poder externas Sí, eso es al cierto, Tribunal sí. Constitucional, que pueden ser perniciosas en la medida en que pueden llevar a condicionar el comportamiento interno ante ciertos casos de los integrantes del Tribunal Constitucional en aras de ser favorecidos. Digamos, ese es el riesgo. A propósito, Que sea perdóname Francis, que sea de fuera, tiene el inconveniente de que un poco lo que le pasó al profesor Ray Guevara, tuvo que hacer el proceso desde el inicio. Sabemos que se puede, y la experiencia del magistrado Ray Guevara es la mejor muestra de ello. Sabemos que se puede, pero tiene al mismo tiempo la ventaja de que llegas, digamos, sin las ataduras que da la lógica de la endogamia, es decir, los órganos colegiados también tienden a la endogamia, a generarse unas dinámicas internas, unos pequeños círculos, siempre hay dos o De la tres misma círculos. clase, ¿verdad? Claro, entonces eso también es una de las ventajas del aireamiento periódico del órgano y de las instancias de dirección del órgano. Por ahí anda más o menos la reflexión en mi artículo. Me interesa, sí, escritor, si uno ve el proceso de evaluación, Tommy Daca, preguntas y respuestas, ¿pudiera uno pensar que habría mayor calidad en este nuevo Tribunal Constitucional al cual se aspira? Respecto de lo que está. Mira, yo me senté, solo no he visto las entrevistas de la sesión de anteayer, creo, pero yo me senté a verlas todas, en diferido. Porque a veces, perdóname, para Hay, ponértelo más fácil, hay de todo, sí, hay de todo. Hay muchos y muchas participantes que ponen en entredicho los programas de posgrado, los programas de maestría, gente Sí. con 3, con 5 maestrías que tú los ves, y entonces tú dices, ¿dónde las hicieron? ¿Cómo fue Sí. que recibieron el título? Exacto. Pero hay muchos y muchas participantes con estándares muy superiores, o sea, muy superiores a la media, muchos. Es decir, el Consejo tiene de dónde elegir, de dónde hacer una magnífica elección. Son muchos los que, y no solo porque los he visto, a muchos los conozco que han sido mis alumnos, que son mis amigos. Pero no estaría de más que se insista un poquito, ¿verdad?, en aquello de definir un poquito más preciso el asunto del perfil profesional y de experiencia de aquellos postulantes, ¿verdad? Eso siempre es insistir un importante. poco en eso. ¿Puede influir o no, Cristóbal, que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura no es abogado y no sabe nada del oficio como tal, de la actividad profesional como tal? Es ajena totalmente Mira, al derecho. si actuara como una isla, yo te diría sí, pero no es el caso. Es decir, el presidente tiene un consejero jurídico, una persona de confianza, todos los presidentes, que es el consultor jurídico, y a su vez un equipo. Alrededor de la consultoría, un equipo Pero que precisamente. sesiona, que despacha con el presidente, una persona que se supone, en la medida en que es un funcionario de libre designación, que es de la entera confianza del primer mandatario. Le pasó al expresidente Medina, estaba con él Flavio Darío Espinal. Le pasó en el caso del presidente Abinader, está con él el doctor Antoliano Peralta. Es decir, el expresidente Fernández tenía la ventaja adicional, Exacto. además de que tenía a César Pina Toribio, Era un de maestro. que era un abogado, y eso le daba cierta... Y cierto conocimiento. Fíjate que y cierto el manejo. presidente Abinader casi nunca hace preguntas. Casi nunca hace preguntas. El presidente Fernández estaba Sí, siempre ajá. activo Exactamente. El presidente es muy cuidadoso, no le gusta hablar de en la eso. realización de preguntas, pero creo que tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver Claro. con la condición de economista,
con la condición de economista que se encarga de gestionar el funcionamiento del órgano, asignar los turnos, pero la respuesta es que no creo. No creo que en términos prácticos tenga relevancia o impacto. Ahora juzgamos mucho a las respuestas de los evaluados. Ahora me pregunto por aquellos que evalúan, porque en ese primer proceso de los cuestionamientos, de los temas de evaluación, a veces tengo mis dudas, porque como que hay una dispersión. Sí, porque... Dispersión y ganchos, más allá de lo normal. Sí, Ser porque, uno de las- fíjate, sin embargo, algo que ha pasado en este proceso, que yo creo que lo diferencia de todos los anteriores, sobre todo en lo relativo al Tribunal Constitucional. Recuerden que el Consejo también elige a los jueces del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema Corte de Justicia. Pero en este proceso se han ventilado de manera recurrente. O sea, hay temas que son constantes, casi con cada evaluado, Sí. que son clave. Es clave que la gente sepa lo que piensa la gente sobre esos temas, qué piensa la gente sobre el aborto, sobre la suspensión del embarazo, sobre el tema de la nacionalidad, sobre el fenómeno migratorio, sobre el tema de la maternidad subrogada, sobre si es constitucional o no la obligatoriedad de la vacuna en tiempos de excepción y en tiempos de normalidad. Es decir, todas esas cuestiones, y esa es la razón de ser de las vistas públicas, de las entrevistas. La dirigencia política responsable de designar a los jueces y la comunidad a la que los jueces van a servir tienen derecho a saber lo que piensan sobre esas cosas que en algún momento van a llegar al Tribunal Constitucional. Algunas ya han llegado, pero van a continuar llegando. Entonces, el nivel de presencia de esos temas, y otros muchos, en las entrevistas, yo creo que marca una diferencia entre el proceso actual y los anteriores. Si no porque es la primera vez que se hacen, sí por el nivel de intensidad con que esos temas vuelven con cada entrevistado. Doctor, cuando usted habla de maternidad subrogada, ¿se está refiriendo al vientre en alquiler o de alquiler? Sí, eso que le llaman vientre de alquiler. Es decir, que es una práctica. Es algo que no tiene regulación normativa, digamos, carece de regulación normativa, pero es algo que sucede aquí y en casi todos los países. Doctor, si los compañeros me permiten que yo cambie No de pida tema. permiso otra vez para ver si podemos No, reflexionar. quisiera cambiar un poquito el tema a propósito de saber cuál es su apreciación en torno a esta aprobación del contrato con Aerodón, todo esa en materia jurídica, todo eso que ha arrastrado, si era legal que se presentara y antes de conocerse en el Congreso. Denos un poquito de maneras rápidas si puede. Mire, yo no conozco los detalles de la negociación, más allá de lo que ha salido en la prensa. Sí te puedo decir dos cosas relacionadas con algunas críticas que he visto al contrato. Se cuestiona por qué ahora. Y la respuesta es, bueno, hay una habilitación contractual. O sea, el contrato mismo contiene una cláusula que faculta a las partes. Las partes son la empresa privada, concesionaria, Y el gobierno. el Estado dominicano, representado por las instancias correspondientes, a sentarse a renegociar el acuerdo en cualquier momento. Esa es una cuestión importante. Podemos especular sobre el contexto político, pero en términos jurídicos, la respuesta es porque hay una habilitación contractual. Y lo otro es el tema de la ley 340, de la ley de alianzas público-privadas y de el tiempo de la concesión. Tanto la ley de alianzas público-privadas como la ley 340 tienen sendas disposiciones según las cuales sus disposiciones, valga la redundancia, no son aplicables a ningún contrato, a ninguna concesión adjudicada antes de su entrada en vigor.
Por tanto, nadie puede criticar la inobservancia de una norma que no es aplicable al contrato, porque ese contrato es del 1999. Y la ley 340 de compras y contrataciones de servicios y obras del Estado es del año 2006. Y la ley de alianzas público-privadas es del año 2020, más aún. Todas las disposiciones de la ley 340-06 sobre concesión fueron derogadas por la ley de alianza público-privada. Entonces, no pueden aplicarle a un contrato que De 1999. antecede a la ley en 8 o 9 años. ¿Entiendes? Entonces, Usted sabe que hay una propuesta, ¿verdad? Hay un proyecto para que se apruebe algo que sí, que diga que sí, que se puede. hay una ley, Sí, hay una ley para regular, no hay un proyecto, hay una ley que se aprobó. Se aprobó, Eh, pero creo que está pendiente. Se aprobó No, definitivamente. no hay una ley que votó el Congreso Sí, para regular algunos aspectos que fueron antes. sobre relacionados con concesiones previas a la ley de alianzas público-privadas y a la ley De de contrataciones contrataciones públicas. Pero esto tiene más de una razón de ser. Te voy a poner un ejemplo. La ley que crea la autoridad portuaria es de 1970. El artículo 8 de esa ley, en su numeral K, faculta al Consejo de Administración de Apordón, de la autoridad portuaria, a adjudicar concesiones. Y lo faculta hasta por 10 años, y lo faculta a renovar esas concesiones, sí, como la cláusula típica, si se demuestra que la renovación es beneficiosa para los intereses del Hasta Estado. por 10 años. Pero no establece un límite sobre cuántas Veces se puede renovaciones renovar. se puede hacer, ¿entiendes? Sí. Entonces, si no establece un límite, ¿qué se impone? La disposición del contrato, que es la ley de las partes, fuera de norma legal, de norma jurídica. ¿Qué significa eso? Que como la ley de APP, de Alianza Público-Privada, no le es aplicable, por un mandato, por una disposición expresa de esta ley, de esta última ley, no le es aplicable, hay un vacío normativo respecto de por cuántos años se puede renovar la concesión. Para resolver cuestiones como esa, era pertinente, era necesario que se aprobara esa nueva ley que anoche la estuve mirando justamente por un tema profesional en mi oficina. Por ende, doctor. No, pero en el caso concreto del contrato de Aerodón, esas previsiones de esa ley no pareciera derivarse un impedimento. ¿Entiendes? Doctor, por otra parte, Es ¿qué un lío usted eso. vislumbra? No que usted desea. ¿Qué usted vislumbra realmente? ¿Cómo va a terminar la situación en su colegio de abogados de la República Dominicana, que parece otra cosa, ¿no? Yo honestamente no sé, yo no... como le pasa a muchísimos colegas, a la mayoría, fíjate que en este país debe haber sobre 80.000 abogados. Y lo que vi en una nota de prensa fue que había cerca de 16.000 votantes, o sea, que participaron en el proceso. Eso es menos de una quinta parte. Es decir, el colegio, por razones que no voy a entrar a analizar aquí, se ha convertido en una instancia ajena totalmente al quehacer de la profesión como un todo. Y yo lo único que te puedo decir lo mismo, que es lamentable que se militarizara la sede del colegio, es lamentable que haya gente golpeada, es lamentable que, como en otras ocasiones, haya tiroteos, es lamentable que para escrutar 16.000 votos hayan pasado
5 o 6 días. O sea, el colegio es un reflejo de las peores prácticas institucionales de este país, de las peores, de las peores de lo peor. Entonces yo no, me desazona hablar de este tema. Ya. Doctor, no podemos dejar que la entrevista termine sin antes preguntarle su apreciación, su valoración en torno a la ratificación del Tribunal Constitucional de aquella ley del 62-5880 que ratifica años, de 10 días hasta 1 año de prisión a las personas que alaben en público Sí, la figura del tirano, para no decir el nombre, por no vaya a ser que también entonces ellos me expulsen. Menciónelo, sí. Entonces, Rafael Leonidas Trujillo su Molina. apreciación, o sea, algo del 62, una legislación que uno ni la tenía vigente porque uno pensaba que ya eso estaba en desuso. sí, yo no conozco el razonamiento de la sentencia, pero creo que ayer fue que se publicó, pero no comparto la decisión. A mí ¿Usted qué opina? Algo pensábamos que es anacrónico o totalmente. sea, tú no puedes, ¿cómo tú puedes impedir que alguien diga algo? ¿Cómo tú puedes prohibir que alguien diga algo? Eso es lo que dice la misma Constitución. Y sancionarlo con prisión porque Y la diga libertad de algo. expresión. O sea, porque hay que distinguir entre el dicho, o sea, entre decir algo y entre hacer algo. Es decir, nosotros tenemos un régimen de derecho penal que opera bajo la noción del acto, es decir, se sancionan actos, conductas lesivas de los otros, del interés de la sociedad, pero por muy ofensiva que sea una expresión, tú no puedes establecer un régimen de sanción punitiva que la impida. Es una evacuación de una decisión eminentemente trujillista, que es lo que se Eso no quiere. tendrá un trasfondo político, doctor. No lo sé, yo creo que hay argumentos para defender la decisión del tribunal. Yo no la comparto. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener sus aspiraciones y a proclamarlas por todos los medios normales por los que las proclaman todos los demás. Que usted no la comparta es otra cosa. Y en el caso de la obligatoriedad en el orden militar de la juventud, el servicio obligatorio, Tampoco estoy de acuerdo. estamos reeditando aparentemente el Tampoco estoy de trujillismo. acuerdo. O sea, a mí me parece en el día de hoy una aberración. Una aberración. Doctor, ¿no tiene usted ningún temor de que en la decisión que sea adoptada por el Consejo Nacional de la Magistratura predomine el interés político de algún sector? No tengo ese temor. No tengo ese temor. Yo creo que y eso no es una garantía, pero viendo los pronunciamientos expresos y la conducta expresa del presidente de la República en escenarios anteriores con la Junta Central Electoral, con la misma Cámara de Cuentas, yo digo, no, ese no es un temor que tengo. Y digo el presidente de la República por el peso específico que tiene en su condición de presidente del Consejo en la decisión que se va a Doctor, adoptar. ¿eso es sinónimo de optimismo y de realismo o de ambas cosas a la vez? Esa posición suya. Yo soy optimista. Optimista, qué bueno. Sí. Yo confío en que vamos a seguir A mí me alegra funcionando tener bien. en horas tempranas de un día como hoy, encontrarme con un dominicano de la valía suya, de la experiencia suya, tan optimista. Bueno, pues muchas gracias al Eso me doctor Cristóbal vitaminiza, Rodríguez por habernos acompañado Gracias. en la mañana de hoy. ¿Para cuándo está debe ser adoptada ya Le públicamente la anunciaron decisión? para el viernes. Para el viernes. O sea, en 48 horas, en 2 días vamos a estar... Eso es un plazo fatal. Eso es No es fatal, pero yo pienso, hasta ahora el calendario se ha cumplido en los Al pie de términos la en que letra. fue establecido. Hay posibilidad de extensión también, porque este es un país con esa característica. Aquí todo de se la atiende. prórroga. De la prórroga. Y no pasa nada con que se Nada, prorrogue. todo sigue igual. Bueno, pues muchas gracias al doctor Cristóbal Rodríguez por habernos acompañado en la mañana de hoy y gracias a ustedes también por haberle dado seguimiento a esta propuesta alternativa de cada día
que es el matutino del país. Misión cumplida. Nos vemos mañana, como siempre, desde las 7 de la mañana por el canal 6. Cuídense mucho y feliz resto del día.